Muy buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un bendecido fin de semana. El día de hoy, bienvenidos a esta perla de la palabra, y el día de hoy vamos a compartir acerca de un tema que es el misterio de la codicia. La codicia es un pecado que va mucho más allá de lo que la mayoría de nosotros entendemos. Por eso es el misterio de la codicia, es la revelación de todo lo que hay detrás de la codicia. Es uno de los grandes pecados o uno de los pecados más mencionados en la palabra de Dios, ya sea directa o indirectamente. De hecho, el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 19, dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Si notamos, es un pecado peligroso, muy peligroso, porque igual que todos los demás pecados, la paga del pecado es muerte, pero este pecado claramente dice: la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Y por qué es un misterio el pecado de la codicia? Porque es algo que a la mayoría de personas les gusta, a la mayoría de personas les atrae el dinero, los bienes, las riquezas, etcétera. Pero como vamos a ver, el pecado de la codicia va mucho más allá de simplemente la cuestión del dinero o la cuestión de los bienes y la riqueza. La codicia en realidad es el amor al dinero y a personas o cosas, aferrarnos a ellas, depender de ellas, que esas cosas sean la consideración más importante de nuestras decisiones y no de Dios. Si leemos atentamente los 10 mandamientos, tanto en Éxodo capítulo 20, versículo 17, como en Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, la codicia no se refiere solo a dinero. Dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea que el pecado de la codicia va mucho más allá de lo que normalmente entendemos por ese término. Y por el otro lado, la palabra también nos dice que la codicia es idolatría. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es una forma de codicia, que es idolatría. Y por el otro lado, la palabra en Jeremías capítulo 17, versículo del 5 al 6 dice: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Quiere decir, le irá mal. Es una mentira del diablo cuando dice que cuando el diablo mete en el pensamiento de las personas que el dinero da la felicidad, que el dinero es lo más importante de la vida. Definitivamente es una mentira. No, el dinero no es poderoso para hacer feliz a las personas, pero de hecho el dinero es neutro. Es lo que hay en nuestro corazón lo que determina lo que el dinero va a hacer. Y si en nuestro corazón está la codicia, entonces dice la palabra en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es neutro. El que va a determinar si el dinero se convierte en codicia o el dinero se convierte en bendición es el corazón de cada uno de nosotros. Recordemos que la palabra dice en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Por lo tanto, para guardarnos de la codicia, también necesitamos guardar nuestro corazón en cuanto a no considerar el dinero como algo extremadamente poderoso, como algo poderoso, o como algo que tenga poder, o algo que nos pueda hacer felices. La felicidad no viene del dinero, la felicidad viene de Dios, que es el Dios de nuestro gozo y el Dios de nuestra felicidad, el Dios de la alegría. La codicia, como mencionamos, mata o arruina a sus poseedores y les roba la vida. Hay dos maneras, por lo menos dos maneras generales, o podríamos llamar tres. La primera es la envidia. La envidia es la amargura de no tener lo que los demás tienen, por un lado. Por el otro lado, al rico
que no confía en el Señor y que considera las riquezas como su propiedad y no como una mayordomía que le ha dado el Señor, lo va a invadir una de dos cosas. Uno, el temor, la ansiedad y la angustia de perderlo, o bien el afán de tener más y acumular más, mientras que al que no tiene, que no confía en el Señor y que considera que su vida depende del dinero, lo va a invadir el temor, la ansiedad, la angustia de no tenerlo. Eso por un lado. Por el otro lado, la codicia, el amor al dinero, también nos sirve como un tope en nuestra vida espiritual. Tenemos, por ejemplo, el caso de Lot. Lot acompañó a Abraham, en su viaje de Ur hacia la tierra prometida. Dios bendijo a Abraham y como consecuencia de bendecir a Abraham también bendijo a Lot. Pero Lot, cuando ya las riquezas de ambos habían aumentado tanto y había que decidir en qué parte de la tierra habitaría cada uno, dice la palabra que Lot escogió la tierra, el valle donde estaba Sodoma y Gomorra, porque era un valle fértil, un valle que le podía producir riquezas, pero no se percató de que ese valle llevaba hacia Sodoma y que en Sodoma la maldad de la gente era mucha, y dice la palabra que él fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. ¿Y qué pasó? Abraham, que se fue a otro territorio, que no tomó ese territorio, Abraham fue bendecido y se convirtió en el padre de la fe, mientras que Lot pasó a la historia como aquel que después de la destrucción de Sodoma, si bien fue salvado de esa destrucción, simple y sencillamente no se vuelve a mencionar en la Biblia. Uno es el padre de la fe y el otro le sirvió, la codicia le sirvió de estorbo y no pasó de simplemente ser una historia que sirve para exaltar el juicio de Dios y que sirve para exaltar a Abraham, mientras que él se quedó perdido en la historia, por un lado. Por el otro lado encontramos a Salomón. Salomón fue una persona que Dios le dio una sabiduría extraordinaria para gobernar. Sin embargo, Salomón no le pidió a Dios sabiduría para gobernarse a sí mismo. ¿Y qué sucedió? Cuando el Señor le da las riquezas le sirven de piedra de tropiezo, como podemos ver en Eclesiastés, en todo el libro de Eclesiastés. Se dedica a construir, se dedica a darle gusto a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, etc. Las riquezas abrieron esa puerta. ¿Y dónde termina Salomón? Salomón termina adorando a los dioses de las mujeres extranjeras que tenía. Vemos también otro caso, el caso de Judas. Judas fue llamado para ser apóstol, Judas Iscariote fue llamado para ser apóstol de Jesús, pero la ambición del dinero lo convirtió en un traidor. También tenemos al joven rico, que es el caso quizá más significativo de cómo el dinero nos puede servir de piedra de tropiezo en cuanto a nuestra vida espiritual. Cuando el joven rico se encuentra con Jesús, le pregunta a Jesús: ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Y el joven le dice: ya los he guardado. Entonces lo que estaba pidiendo el joven en realidad no era tener vida eterna, porque ya la tenía. Lo que él quería era una mayor relación con Dios, una más profunda relación con Dios. Y entonces Jesús, sabiendo eso, le contesta: vende todas tus propiedades y dalo a los pobres y sígueme. Y dice que el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Y qué sucede con esto? Cuando Jesús le dice: vende todo lo que tienes y sígueme, esa palabra sígueme, Jesús solo se la dijo a los que iban a ser sus apóstoles, de tal manera que lo que Jesús le estaba proponiendo era que fuera uno de sus apóstoles, por un lado. Por el otro lado, al joven se le olvidó lo que dice la palabra de Dios. El amor al dinero lo cegó en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios
claramente dice que si nosotros le damos a los pobres, el Señor nos va a dar y nos va a dar multiplicado. O sea, él pudo haber multiplicado su riqueza, pero por el amor al dinero se cegó, se perdió de ser discípulo, de ser un apóstol, y se perdió de ser una persona con mucho mayor riquezas, de tal manera que el amor al dinero le sirvió de tope espiritual. Tenemos otros ejemplos más en la palabra de Dios, como por ejemplo Ananías y Zafira en el capítulo 5, que le mintieron al Espíritu Santo por el amor al dinero, de tal manera que la codicia sí es un tope en nuestra vida espiritual. De hecho, Jesús lo especifica cuando dice: más fácil es que pase un camello por el ojo de la aguja que un rico codicioso, avaricioso, no generoso, entre al reino de los cielos. Cuando Jesús habla acerca de la aguja, estaba hablando de una puerta en la cual los camellos tenían, cuando llegaban en la noche a Jerusalén, las personas con sus camellos, los camellos tenían que pasar hincados, arrastrándose por esa puerta, porque era una puerta muy bajita y se les dificultaba muchísimo a los camellos pasar por esa puerta. Igual está diciendo el Señor que a los ricos, no está diciendo que no puedan ser salvos, lo que está diciendo es que les va a costar mucho vivir en la plenitud del reino de Dios. ¿Y qué es la plenitud del reino de Dios? La vida abundante, la vida plena, la vida bendecida, la vida en victoria. Así que la codicia es un tope que en nuestra vida espiritual. Por el otro lado, la codicia, el amor al dinero, el amor a las personas, el deseo. La codicia realmente es un amor negativo, un amor posesivo, un amor enfermizo hacia el dinero, las riquezas, los bienes, las personas, las cosas que tienen los demás, los dones, talentos, habilidades, genera la competencia, etc. La palabra de Dios también nos habla acerca de la codicia como el camino que abre la puerta a muchos otros pecados. Dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia o el amor al dinero, ese amor enfermizo al dinero, no es un amor como el amor bíblico o el amor espiritual, no, es un amor enfermizo, es un amor posesivo, es un amor negativo, digámoslo así. Es una de las tres ramas de la iniquidad. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La codicia es un amor al mundo y a las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí nos habla de tres grandes ramas de pecados, de las cuales derivan todos los demás pecados. Los deseos de los ojos, que es el deseo de la autocomplacencia, el deseo de los ojos, que es el deseo de la autogratificación, que implica la codicia, el materialismo, el afán de hacerse rico rápidamente, el definir mi estatus por lo que tengo, etc. Luego está los deseos de la carne, que son el deseo de la autocomplacencia, la sensualidad, el placer, la búsqueda, las adicciones, etc. Y luego está la vanagloria de la vida, que es el deseo de la autoexaltación, orgullo, arrogancia, jactancia, vanidad, menosprecio a otros, insultos, etc. Y la codicia es ese amor enfermizo por la autogratificación,
ese amor enfermizo por tener lo que tienen los demás, y no solamente dinero, sino, como ya mencioné, talentos, habilidades, propiedades, personas, etcétera. Genera también la envidia, y la envidia es amargura, y la amargura nos priva de la gracia de Dios. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 15, que no permitamos que ninguna raíz de amargura se establezca en nuestro corazón, porque nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios. Ahora bien, hemos hablado de los peligros de la codicia. Ahora hablemos de los remedios para la codicia, porque la Biblia no solo nos habla del pecado, sino de la solución al pecado. La codicia no es un problema. Tenemos que entender muy claramente que la codicia no es un problema del hombre. La codicia es un pecado del hombre, y como pecado debe ser tratado. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice que nos escapemos del pecado. El día de ayer en la noche vimos exactamente lo que era escapar del pecado, y dentro de eso escapar de la gente que es codiciosa, de la gente que hace maldad para adquirir bienes, para adquirir personas, para adquirir lo que no es legítimo para ellos. Y la palabra entonces nos da el remedio para la codicia, además de escapar de la codicia, de someternos a Dios, a la obediencia a Dios, y de huir, de resistir la tentación de la codicia, y huirá de nosotros. La palabra de Dios nos da varios remedios más para la codicia, y la palabra de Dios, algo interesante es que vemos constantemente en la palabra de Dios hablando de riquezas, de bienes, de posesiones, de dinero, etcétera. Y la palabra de Dios habla mucho de eso, porque es uno de los pecados más engañosos. ¿A quién no le gusta tener dinero? ¿Quién no quiere tener dinero? Esa es una gran puerta que le abrimos, esos deseos del dinero, por considerar que el dinero nos puede traer la felicidad, o el dinero nos puede traer la estabilidad, la paz, etcétera, que es una mentira, porque el dinero no es Dios para darnos esas cosas, pero mucha gente lo cree, y eso le abre la puerta a muchos pecados. Entonces, por eso la Biblia habla ampliamente del tema del dinero, de los bienes, de la codicia, e insiste también mucho en los remedios para ese pecado. En primer lugar, en Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y sus lagares rebosarán de mosto. ¿Y qué implica este pasaje? Primero que nada dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Nos está hablando del dar al Señor, y del dar para las necesidades de los demás. El Señor establece el diezmo, las primicias y las ofrendas como una forma de vencer la codicia, que es dando. Aparte, también establece el diezmo para los pobres, y aparte de eso establece también que honremos a nuestros padres con bienes económicos, con bienes materiales, y que bendigamos a la gente que es nuestra familia, que pueda estar en problemas, de tal manera que la generosidad es uno de los remedios de Dios para la codicia. En 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 8, la palabra de Dios dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El siguiente remedio para la codicia es el contentamiento. La palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8, antes de decirnos que raíz de todos los males es el amor al dinero, nos dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En Filipenses capítulo 4, versículo 12, dice la palabra: sé vivir humildemente, y sé tener
abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces ya vimos el honrar al Señor con nuestros bienes, la generosidad, el contentamiento. El siguiente remedio es el agradecimiento. Dice en Juan capítulo 3, versículo 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es decir, todo lo que tenemos nos ha sido dado del cielo. Por el otro lado, 1 Timoteo 5:18 nos habla de la respuesta a esa bondad de Dios, y es: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y también en el Salmo 100, versículo 4, dice que entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Entonces, el cuarto remedio es el agradecimiento. Y el quinto es una vida sin ostentación. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. En conclusión, uno de los pecados más peligrosos, junto con la sensualidad, la sexualidad o la inmoralidad sexual y el orgullo, es la codicia. La codicia quita la vida de sus poseedores. Cada uno de esos pecados nos hace que nuestra vida espiritual tenga un tope, pero Dios no nos deja solos ante esto. Primero nos da el poder del Espíritu Santo para la santificación, para alejarnos del pecado, pero también nos da consejos para la renovación de nuestra alma, de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, en relación con el pecado específico de la codicia, aunque también nos lo dice para con los demás pecados. Pero como hoy estamos viendo específicamente el de la codicia, pues vemos que hay 5 remedios de Dios, 5 medicinas de Dios para el pecado específico de la codicia, además de someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Y es honrar al Señor con nuestros bienes, diezmos, ofrendas y primicias, la generosidad, el contentamiento, el agradecimiento y vivir sin ostentación. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse, y si Dios lo permite, el próximo lunes nos volvemos a reunir temprano en la mañana para otra perla de la palabra. Que tengan un bendecido fin de semana. Un abrazo para todos. Gracias por conectarse a esta transmisión, y gracias también por sus comentarios. Bendiciones y un abrazo para todos.